Hola, bienvenidos a esto que es Enlace Semanal. Y como toda la semana, nuestra sección de mercados financieros internacionales y bolsa de valores. Miren, esta semana tenemos un tema muy especial y es que Estados Unidos está herido de muerte con los aranceles de la administración Trump. Y nos llama mucho la atención del por qué. Realmente no es una guerra arancelaria, un arancel es un impuesto que le ponen los gobiernos a los demás gobiernos para que sus productos entren un poquitico más caro las exportaciones y ellos evidentemente abaratar el costo y que puedan competir con sus productos internos de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al presidente Trump hacer esto hirió de muerte los mercados. Wall Street respondió con contundencia y colapsa y se pone a un punto prácticamente de no retorno, donde la recesión es inminente. Y entonces nos llama mucho la atención, señor director. Mire, esta semana la revista inglesa Economics publica la nota de portada a un águila herida de muerte, y nos dice, only 1,361 days to go. O sea, solamente necesitamos 1,361 días para irnos. Pero esa águila, que es el símbolo de Estados Unidos, United States Seal, el sello de los Estados Unidos, cuando el presidente de Estados Unidos se coloca detrás de ese sello, representa a la nación. El águila es su símbolo, representa a la nación, y ese símbolo está herido de muerte. O sea, Estados Unidos, su economía está herida sencillamente porque los aranceles, los impuestos al mundo, así lo dicen también, porque les afecta a los ciudadanos estadounidenses. Y fíjese, esos aranceles ha provocado consecuencias en un grupo de commodities, y entre ellos uno muy especial que nos llama mucho la atención, y es el cobre. El ratio cobre-gold, que es ese de gold-cobre ratio, it's low, it considering but doesn't guarantee recession. O sea, cuando ese radio de acción, Cooper-Gold ratio, significa que cuando esa línea sube, hay una mayor demanda de cobre. Ahora, cuando esa línea baja, ese radio baja, significa que hay una menor demanda de cobre. No, déjame hacer la siguiente gráfica, señor director, para que podamos explicarle. Entonces, esa mayor demanda de cobre, menor demanda de cobre, lo que nos da a nosotros la idea de que los países industrializados están produciendo menos. Sus industrias están produciendo menos. Y si hay una menor producción industrial, entonces hay menos productos. Entonces, ¿qué es lo que garantiza eso? Que la economía se va a ralentizar sí o sí, porque el cobre es un commodity industrializado, que se usa para la construcción, que se usa en la tecnología, celulares, computadoras, vehículos, casa, y lo usamos en todo lo que tiene que ver con electricidad. Entonces, cuando colapsa ese commodity estratégico, lo que se le llama el oro rojo, entonces la producción se va a ralentizar y con ello la economía. Tenemos la recesión al borde de la esquina. Eso es lo que nos significa esa lectura del ratio Cooper-Gold ratio. Una menor demanda de cobre evidentemente ralentiza las industrias, ralentiza las empresas y por descalificación ralentiza las economías. Los gobiernos tendrán entonces menos dinero disponible en el pago de impuestos para invertirlo en obra social. Ahora sí, señor editor, colóqueme la siguiente gráfica para que podamos ver qué es lo que está pasando. Esta guerra de aranceles, que es una guerra monetaria, provocó un colapso de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Fíjense, Treasury Bond Future. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mueven en dirección contraria a su tasa de interés. Tienen una correlación negativa con su tasa de interés. Mientras más baja el precio de los bonos, más sube la tasa de interés. Y eso garantiza que la Reserva Federal, en este caso, pierde el control de su política monetaria. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto es dinero líquido. Los bonos del Tesoro es igual que un bono soberano. Y Estados Unidos tiene un problema gravísimo ahora hasta llegar a julio, que tiene que refinanciar su deuda, que se vencen 10 trillones de dólares y tiene que buscar ese dinero y refinanciarlo.
y lo quiere refinanciar a una menor tasa de interés. Por eso la guerra arancelaria, que es una guerra monetaria. No es lo mismo pagar, financiarse 10 trillones de dólares a un 5% que refinanciarse a un 3%. No es lo mismo. Porque 10 trillones nosotros necesitaríamos, con el Producto Interno Bruto nuestro, que son 116 mil millones de dólares, 87 años para juntar ese dinero. Entonces Estados Unidos está en crisis y el mundo está en crisis, porque han colapsado los bonos y ha disparado la tasa de política monetaria o la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Lo que le garantiza eso es que aquellas empresas que se van a refinanciar ahora van a tener que pagar una mayor tasa de interés para un refinanciamiento. ¿Por qué eso es tan peligroso, el colapso de los bonos? Porque ahí tenemos the US Net Interest Expense as percent of the tax revenue. O sea, Estados Unidos, del dinero que colecta de su política, el 20% lo destina al pago de los intereses de su deuda. Eso es mucho dinero. Entonces, no está tan bien la economía norteamericana. Por eso entra el presidente de la administración Trump en una guerra arancelaria que es una guerra monetaria. Estados Unidos necesita buscar y necesita refinanciarse 10 trillones y lo quiere a una menor tasa de interés porque 20% de ese dinero que le entra a Estados Unidos tiene que ir destinado al pago de su tasa de interés, al pago de su deuda. 20%. Eso es mucho dinero y entonces por eso la guerra en el fondo. O sea que cuando se le pone un arancel a un país, lo que se pretende con eso es que los productos que ingresen de ese país vengan con un mayor costo para hacer que las exportaciones sean más baratas y que las empresas locales pues tengan una mayor competencia. Además de eso, se pretende también que las empresas que están establecidas en el extranjero regresen de nuevo a Estados Unidos para no pagar esos aranceles. ¿Es eso tan fácil? Posiblemente no. Ahora, el daño ya está hecho. Los mercados están muy volátiles y se provocó un colapso artificial del dólar. Lo vemos US Dollar Index. Colapsa el dólar. Entonces, si colapsa el dólar, lo que se pretende con eso es que el precio del dólar baje para refinanciar esa deuda de 10 trillones de dólares a una menor tasa de interés. Pero eso también provoca que baje el dólar en la República Dominicana. El dólar no baja aquí porque la medida que toma el Banco Central, no. El dólar baja aquí a esa magnitud y a esa velocidad por la caída del dólar a los mercados internacionales. Y ahí lo vemos claro, el dólar continuará bajando, ahora está llegando a una zona de que posiblemente tengamos un rebote del mismo y que en el mediano plazo pueda que se aprecie un poquitico más. Pero a más largo plazo, su tendencia, mientras siga la administración Trump con los problemas de los aranceles y la guerra monetaria, su tendencia será hacia la baja, lo mismo que su tendencia será en el oro hacia el alza. Ahí vemos claro que esas implicaciones traen gravísimas consecuencias. Y una de las graves consecuencias es que el índice que mide los bancos estadounidenses entró en un periodo posiblemente muy peligroso y de no retorno. Ese círculo que vemos ahí se llama D-Cross, cruz de muerte. Dice aquí, KWA es el Bank Index que mide la salud de los bancos estadounidenses, la salud del sistema financiero estadounidense. Pero cuando se cae el sistema financiero, se caen los préstamos, y si se caen los préstamos, se cae el financiamiento para las industrias, y se cae el financiamiento para las empresas, y entonces usted tiene menos dinero para refinanciarse, hay un problema grave. Y si le suben la tasa de interés, y se caen los préstamos, y millones van para la calle, entonces el problema se agrava más. Por eso es el problema de esta política, de este nuevo orden mundial que Estados Unidos lidera para frenar a China. El problema es China, porque China ha tomado mucho espacio y hay que frenarlo. Y la mejor forma de frenarlo es desatando una guerra comercial, una guerra en los mercados, una guerra monetaria a través de los impuestos, a través de los aranceles. Porque como Estados Unidos tiene el control de los mercados financieros internacionales, porque controla la moneda, porque sencillamente el dólar, por ser la moneda del sistema financiero internacional, y el 60% de los países del mundo todavía tienen sus reservas en dólares, entonces Estados Unidos tiene el control total y absoluto de los mercados.
porque cuando usted sube o baja el dólar, afecta a los mercados y afecta el 60% de todas las reservas de los países en el mundo, porque una depreciación del dólar afecta a las reservas. Por eso explota el oro. Y por eso le dijimos al gobierno en su momento que comprara oro, porque el oro iba a ser, antes de costar $2,000 la onza, cuando el oro costaba 1817 exactamente, le dijimos al gobierno que entrara con 2,000 onzas de oro. Hoy el oro cuesta casi 3.500 millones de dólares la onza. O sea, es una locura. Y el gobierno tuviera casi 1.700 millones de dólares más en beneficio por cada onza de oro. O sea que si el gobierno hubiese puesto 2 millones de onzas en oro a 1.800, el gobierno tuviera todo el dinero del mundo en reserva, con una sola transacción. Y le vamos a dar el secreto de esto. El gobierno que compre oro, porque el oro equilibra las reservas. Porque las reservas y el oro guardan una correlación negativa. Y como el 60% de las reservas internacionales están en dólares, entonces fuera bueno equilibrarla con la compra de oro. Si los bancos centrales poderosos compran oro, nosotros también debemos de comprar oro. Por ahí la importancia de sostener las reservas internacionales en ambas partes, en ambos mercados, en US dólar y por otro lado en commodities, porque ahora se ha desatado con esta guerra arancelaria una inflación explosiva, porque subió la masa monetaria en Estados Unidos, subió la masa monetaria en Japón, en China y en la zona europea, y eso de por sí es inflacionario. Y con un dólar mucho más barato, no se sorprenda cuando usted vaya al supermercado y encuentre que todos los productos de la canasta básica están mucho más caros. ¿Y cuál es la canasta básica? La carne, el arroz, el trigo, la soya, el maíz, la electricidad, la medicina. Entonces, todo eso va a subir. Todo eso va a estar más caro. Y no es el gobierno, es la guerra monetaria que ha desatado la administración Trump a través de la guerra arancelaria, a través de la imposición de impuestos a los países en el mundo. Entonces, esa guerra trae consecuencias letales para Wall Street y con ello consecuencias letales para todas las economías del mundo, incluyendo la nuestra. La recesión es un hecho, es inminente y será demoledora en el mundo. Así que nuestra recomendación es que usted se mantenga cash, que posponga los gastos, que reduzca su inventario y que trate de buscar su cuenta por cobrar, cobrarla mucho más rápido. Porque lo que viene es demoledor para la economía mundial y con ello para nuestra economía, porque el mundo posiblemente entre en una recesión mucho más larga y violenta que el crash de Wall Street del año 1929, porque los aranceles promedio son 22.5% y el averaje van a ser 30%. Entonces eso significa que todos los productos que los ciudadanos norteamericanos y del mundo posiblemente compren, lo tengan que comprar con un 30% más de recargo. Y eso es insostenible en el tiempo, no solamente para los mercados y para la economía de Estados Unidos, sino también para nuestra economía. Millones de empleados irán para la calle alrededor del mundo y también en la República Dominicana. Hasta aquí nuestra sección Mercados Financieros Internacionales y Bolsa de Valores. Será pues hasta el próximo domingo, cuando el reloj estemos cerquita de las 8 de la noche. Buenas noches y nos vemos en la próxima semana.